El Arete, el sicario más preciso del cartel de Medellín. En las calles de Medellín de las décadas del 80 y 90, hubo nombres que no necesitaban presentación. Nombres que no se gritaban, no se escribían, no se mencionaban en voz alta, porque decirlos equivalía a firmar una sentencia. Uno de esos nombres era Carlos Mario Álzate Urquijo, pero casi nadie lo llamaba así. Para todos, era simplemente el Arete, un hombre cuya reputación no se construyó sobre el caos, sino sobre algo mucho más aterrador: la precisión. Mientras otros sicarios disparaban por rabia, por miedo o por impulso, el Arete ejecutaba con frialdad matemática. Cada movimiento estaba calculado, cada disparo tenía un objetivo, y, según quienes lo conocieron, nunca fallaba. Su historia no es solo la de un asesino, es el reflejo más crudo de una época donde la violencia dejó de ser una excepción y se convirtió en una herramienta de poder. Fuego, la ciudad que lo creó. La Medellín de los años 70 era una ciudad partida en dos. Por un lado, el discurso del progreso, la industria y la modernización. Por el otro, barrios enteros hundidos en pobreza, abandono estatal y desesperanza. En ese caldo de cultivo, miles de jóvenes crecieron sin oportunidades reales, sin futuro, sin alternativas. Y muchos se encontraron en el crimen organizado, la única puerta que parecía abierta. Carlos Mario Álzate Urquijo fue uno de ellos. Nacido el 26 de septiembre de 1961, creció en una ciudad donde portar un arma era, para algunos, la única forma de sentirse alguien. Pero a diferencia de otros, él no destacaba por la brutalidad descontrolada. Destacaba por algo mucho más peligroso: talento. Desde muy joven mostró una habilidad excepcional con las armas de fuego, una puntería que rozaba lo inhumano y, sobre todo, una disciplina poco común. Entre 1978 y 1980, aún siendo adolescente, fue reclutado por el cartel de Medellín. No llegó directamente a Pablo Escobar. Entró bajo el mando de John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, el jefe de seguridad del hombre más poderoso del narcotráfico mundial. Al principio era solo uno más entre cientos, pero no pasó mucho tiempo antes de que los jefes notaran algo inquietante. El Arete cumplía cada encargo, sin errores. Gafas de sol, el ascenso dentro del imperio. Lo que muchos ignoran es que el Arete no fue solo un ejecutor. Construyó su propio poder. Dentro del poder, su vínculo familiar con Roberto Escobar Gaviria, el hermano de Pablo y cerebro financiero del cartel, le abrió puertas que ningún sicario común podía cruzar. Se casó con una familiar cercana de Roberto Escobar, integrándose directamente al círculo íntimo. Eso lo cambió todo. Ya no era solo un hombre que obedecía órdenes. Ahora dirigía su propia estructura armada. Desde el barrio Buenos Aires, en Medellín, comandaba entre 20 y 30 sicarios entrenados, disciplinados y leales. No eran pandilleros improvisados. Eran una maquinaria diseñada para matar. Entre sus hombres figuraban nombres que hoy son parte de la historia criminal de Colombia: John Jairo Velázquez, Popeye; Dandeni Muñoz Mosquera, La Kika; Bran Muñoz Mosquera, Tyson. Mientras algunos eran conocidos por la brutalidad o el terror indiscriminado, el Arete se convirtió en otra cosa: el estratega, el francotirador, el ejecutor silencioso. Bomba, el brazo quirúrgico de Escobar durante los años 80, cuando el cartel de Medellín controlaba cerca del 80% del tráfico mundial de cocaína y generaba cifras obscenas de dinero diario. El Arete se convirtió en una pieza clave. No solo eliminaba enemigos, protegía rutas, coordinaba seguridad, mantenía viva la estructura armada del cartel. Incluso cuando Pablo Escobar fue recluido en la Catedral, su prisión de lujo, muchas de las operaciones externas siguieron funcionando gracias a hombres como él. Se le atribuyen más de 300 asesinatos directos, aunque la cifra real probablemente sea mucho mayor. Policías, jueces, periodistas, políticos, cualquiera que representara una amenaza. Pero hubo dos hechos que marcaron su nombre para siempre. Avión, el salto al terrorismo total. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca explotó en el aire. 110 personas murieron. 110 vidas inocentes. El objetivo era asesinar a César Gaviria, pero él no abordó el avión. El atentado se ejecutó igual. Años después, el Arete admitiría su participación logística en la planificación del ataque, junto a La Kika. Menos de 2 semanas después, un camión bomba explotó frente a la sede del DAS en Bogotá. Decenas de muertos.
cientos de heridos. Ya no era solo narcotráfico. Era una guerra abierta contra el Estado colombiano. Una guerra que dejó más de 25.000 muertos. El fin del imperio y la caída tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993. Todo cambió. El cartel se desmoronó. Los aliados se convirtieron en enemigos. Los Pepes comenzaron a cazar sistemáticamente a los sobrevivientes. El Arete lo entendió antes que muchos. El 17 de febrero de 1993, meses antes de la caída definitiva de Escobar, se entregó voluntariamente. No por arrepentimiento, por supervivencia. En prisión negoció, confesó, entregó información. Fue condenado por terrorismo, narcotráfico y homicidio múltiple. Pasó años entre cárceles colombianas y estadounidenses. Y, contra todo pronóstico, regresó. El 27 de noviembre de 2001, recuperó la libertad. Pero afuera, la muerte seguía esperándolo. Fue atacado por sicarios. Recibió 2 disparos en el cuello. Sobrevivió. El hombre que había perfeccionado el asesinato, salvado por médicos. Después de eso, desapareció. Nueva identidad. Protección estatal. Exilio en Europa, España, Barcelona. Y el silencio. El fantasma que nunca desapareció. La historia del Arete no es solo la de un sicario. Es la historia de cómo el crimen organizado evolucionó, hasta convertirse en terrorismo puro. Representa el momento en que matar dejó de ser un acto impulsivo y pasó a ser una operación calculada. Más de 30 años después, Colombia sigue pagando las consecuencias. Las víctimas siguen esperando respuestas. Las familias siguen esperando justicia. Mientras tanto, Carlos Mario Álzate Urquijo vive oculto, rico y libre. Su precisión no fue talento. Fue una herramienta del mal. Su lealtad no fue honor. Fue complicidad. Y su supervivencia no es un triunfo. Es una deuda histórica. Porque el crimen organizado no es una serie. No es entretenimiento. Es una tragedia real. Que destruyó generaciones enteras. Y mientras hombres como el Arete sigan respirando en el anonimato, las heridas de aquel país nunca terminarán de cerrar. Hombres que creyeron que la precisión los salvaría, que la lealtad los protegería, que el anonimato sería suficiente. Y se equivocaron, porque al final, el crimen no premia. El crimen cobra, a veces con cárcel, a veces con muerte, y otras veces con algo peor. Vivir escondido, sin nombre, sin pasado, y con la conciencia cargando cada decisión tomada. Esta no es una historia para admirar, es una historia para recordar, porque nunca debe repetirse, porque cuando una sociedad permite que la violencia se convierta en escalera social, el precio lo pagan generaciones enteras. Si este documental te hizo reflexionar, déjalo en los comentarios. ¿Crees que hombres como el Arete pagaron realmente por lo que hicieron? ¿O la justicia nunca alcanzó a todos? Suscríbete para más historias reales, contadas sin glorificar el crimen y sin suavizar la verdad. Aquí no se cuentan leyendas, aquí se exponen consecuencias. Nos vemos en el próximo documental.